Cooperativas que tengan como objeto realizar actividades de ahorro y préstamo se regirán por esta ley, así como por lo expuesto por la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, la ley RASCAP. Entonces esta ley considera a las cooperativas como auxiliares de crédito y entonces ahora sí la regulan, pero están sobre reguladas y entonces le impiden el funcionamiento, ¿sí? Y luego pues ya tienes la regulación, pero no la que quieres, ¿no? Entonces creó un grupo llamado ALCONA, Alianza Cooperativa Internacional, y viendo qué era lo que es esta ley RASCAP, durante mucho tiempo se ampararon para que no entrara en funcionamiento. Pero ¿qué pasó? Que pues llegó un momento en que la presión del gobierno fue mayor y entró en regulación. Y entonces pues, las cooperativas de ahorro y préstamo generan muchos beneficios, pero no se les promueve adecuadamente ni se les apoya adecuadamente, no hay políticas adecuadas para las cooperativas de ahorro y préstamo. Y entonces ha ido de más a menos, pero siguen funcionando. Y solamente las cajas de ahorro, las cajas populares que no manejan ciertos montos, no se les toca, porque pues bueno, para la banca eso es intrascendente, ¿sí? Se entenderá como ahorro la captación de recursos a través de depósitos de ahorro de dinero de sus socios, y como préstamo la colocación y entrega de los recursos captados entre los mismos socios, ¿sí? Eso es lo que define como ahorro y préstamo. Estos artículos fueron después reformados en el 2001 y en el 2009. Artículo 33, ¿sí? 33 bis. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se constituirán con un mínimo de 25 socios. Entonces, en general, para las cooperativas de ahorro y préstamo, para las cooperativas de consumo y producción, son 5 socios. ¿Sí? Es el mínimo, pero para las de ahorro y préstamo son 25. Pero con la ley RASCAP metieron que creo que deben ser 200, con un capital muy alto. Entonces, por pronto, ya no es accesible. Entonces vamos a ver lo que nos dice sobre las cooperativas de producción y consumo. De las distintas clases y categorías de las sociedades cooperativas. Artículo 22. Son sociedades cooperativas de consumidores aquellas cuyos miembros se asocian con el objeto de obtener en común artículos, bienes y o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción. Entonces, para sus hogares estamos hablando de consumo de artículos básicos, ¿no? Entonces se crea en una unidad habitacional pues una cooperativa de consumo. En México hay se me olvida el nombre de la calle, cerca de Avenida Universidad, pero ahorita no recuerdo cuál es la otra, hay una unidad habitacional muy grande y hay una cooperativa que se llama Canasta Básica y funciona con productores de Xochimilco que le venden productos orgánicos y productos a mejores precios, ¿sí? Y entonces tenemos ese ejemplo. Hay cooperativas de productores, como les decía, como Excel, lo que había sido los periódicos, que crean un organismo en donde se compran los grandes rollos de papel, la tinta, las máquinas, etcétera, y luego se la distribuye. Entonces, ese es para sus actividades individuales de producción. Los campesinos que trabajan en pequeños, ¿cómo se llama? Ejidatarios, los pequeños, ¿cómo se me olvidan? Productores, se juntan y entonces pueden comprar en común el abono, el insecticida, los granos, etcétera, etcétera, que son bienes
pero también pueden obtener servicios de un ingeniero agrónomo, de fumigación por avionetas, y son grandes extensiones de tierra. Entonces, un bien es algo material que tiene un peso, que lo vemos, que lo tocamos, etcétera, etcétera. Y los servicios pues, son a veces intangibles, ¿no? Servicios de telefonía, ya sea fija o móvil, vemos el aparato, pero estamos viendo las palabras que estamos diciendo, ¿no? Es un intangible, ¿no? En cambio, el bien es algo tangible, ¿no? Lo podemos tocar, lo podemos pesar, lo podemos medir, ¿sí? Y a veces los servicios no, ¿sí? Entonces, pues, las cooperativas pueden producir bienes y prestar servicios. Entonces, en el caso de consumo, pueden adquirir bienes o servicios. Las sociedades cooperativas de consumidores, independientemente de la obligación de distribuir artículos o bienes de los socios, podrán realizar operaciones con el público en general, siempre que se permita a los consumidores afiliarse a las mismas en el plazo que establezcan sus bases constitutivas. Estas cooperativas no requieren más autorización que las vigentes para la actividad económica específica. Entonces, una cooperativa, para ser atractivo, pueden admitir al público en general, y si a ellos les gusta, después de generalmente un año, los pueden admitir como socios, ¿sí? Pero entonces, antes pues, tendría que llevar una doble contabilidad: la contabilidad para socios y la contabilidad para terceros que no son socios, porque ahí sí hay que declarar. Las cooperativas de consumo están exentas del impuesto sobre la renta, pero sí tienen que manejar el IVA, que es un impuesto en cascada. Quien finalmente lo paga es el consumidor, ¿no? O sea, yo produzco los insumos, te los vendo y te cargo el IVA. Tú transformas esos insumos en un mueble, te los vendo y le cargo el IVA, y entonces quien paga el IVA pues es el consumidor, ¿sí? Los excedentes en las sociedades cooperativas de consumidores que reporten los balances anuales se distribuirán en razón de las adquisiciones que los socios hubiesen efectuado durante el año fiscal. Es lo que les decía, de que el que compraba su despensa y el que compraba poquitos artículos, ¿no? Entonces, pues uno va a ganar más porque hace mayores transacciones con la cooperativa, ¿sí? Las sociedades cooperativas de productores son aquellas cuyos miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes y servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual, independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas. Estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar, comercializar sus productos, actuando en los términos de esta ley. Pues algo muy importante que tiene esta ley es que en uno de sus primeros artículos dice: la cooperativa podrá hacer cualquier actividad lícita. ¿Qué es la actividad lícita? Una actividad que está regulada por la ley, ¿sí? Entonces, si una cooperativa produce vinos, pues ya es responsabilidad del consumidor el emborracharse, ¿no? Pero el vino es para una bebida, digamos, no tan alcohólica, ¿no? O sea, en Europa se usa como una bebida para acompañar la comida, ¿sí? Hay muchas cooperativas que producen pulque, ¿sí? Ahora, las cooperativas podrán producir marihuana si es para actividades legales médicas, sí. Si es para actividades recreativas, no. Entonces ya pueden producir y vender pomada, porque la marihuana es muy buena para los dolores musculares, ¿sí? Entonces ahora ya pueden producir marihuana siempre y cuando sea para fines médicos, curativos. No tanto médicos, sino curativos, ¿no? Porque mucho que de lo que venden de la medicina alterna
no lo garantizan, es responsabilidad de quien lo consume, ¿sí? O sea, no es una medicina, pero sí cura, ¿no? Y entonces es responsabilidad de quien lo consume, el que en lugar de usar una medicina de patente, use una medicina genérica o natural, ¿sí? Las sociedades cooperativas de productores, cuyos miembros se asocien para trabajar en común en la producción de sus servicios, aportarán su trabajo personal, físico e intelectual. Ahora, los rendimientos anuales que reporten los balances de las sociedades cooperativas de productores se repartirán de acuerdo con el trabajo aportado por cada uno de los socios durante el año, tomando en cuenta que el trabajo puede evaluarse a partir de los siguientes factores: calidad, que es muy subjetivo; tiempo, es lo que les decía, tenemos el mismo trabajo, pero yo realicé menos porque pues el lunes andaba crudo y no iba, y el otro pues fue responsable, que es uno de los valores, y entonces a él le pagaron más y a mí menos, en función de las horas trabajadas. Nivel técnico y escolar, pues no es lo mismo hacer un trabajo de limpieza que un trabajo de contabilidad o un trabajo de administración, ¿sí? Entonces debe ser valorado. Entonces por eso decimos equitativo, pero no debe de haber una gran diferencia entre el que menos gana con el que más gana, como sucede en las empresas privadas, ¿no? Hay un abismo muy grande, hay una polaridad en el que menos gana con el que más gana. Sí. Dice, en las sociedades cooperativas de productores cuya complejidad tecnológica lo amerite, deberá haber un comité técnico integrado por el personal técnico que designe el consejo de administración y un delegado por cada una de las áreas de trabajo que podrá estar dividida, en la que podrá estar dividida la unidad productora. Las funciones de la comisión técnica se definen en las bases constitutivas. Pues ya hablamos 2 veces de bases constitutivas. Las cooperativas, para poder registrarse, primero pues deben de tener un proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hagan sus estatutos, que se llaman bases constitutivas, hay una parte que dice del objeto social, y ese se arma por incisos. Y el objeto social, el inciso A, es el objeto primordial, el transporte. Pero puede haber un inciso donde diga, vamos a abrir talleres de pintura de nuestros camiones. Otro inciso, talleres eléctricos para arreglar. Otro, talleres mecánicos, ¿sí? Y entonces son actividades complementarias que están permitidas por la ley porque son actividades legales, ¿sí? Entonces, si vamos a formar una cooperativa y ya después vemos a qué nos dedicamos, no. Porque entonces, en sus estatutos, ¿qué vas a poner? Nos vamos a dedicar a lo que nos convenga. No es ninguna razón, no es ningún objeto social, ¿sí? Entonces puedes hacer un objeto social y varias actividades. Inclusive, vamos a producir huertos orgánicos y podemos dar capacitación a otros para que aprendan cómo hacer huertos orgánicos, porque nosotros ya tenemos la práctica. Entonces son incisos complementarios. Entonces tenemos que partir de un proyecto, una concepción de proyecto que ya tengamos, ser 5 socios por lo menos y elaborar unos estatutos. Además, se le tiene que designar un nombre a la cooperativa. Y este nombre tiene que ser registrado en la Secretaría de Economía. Y entonces, hace como 10 años o un poquito menos, ya existían 2 millones de nombres registrados. Entonces, para hacer este registro se recomienda que se propongan 3 nombres, ¿sí? Para ver si alguno de ellos va a estar registrado, ¿sí? Si el primero quedó, pues ya desde el primero está. Si no, pues dicen, no, pues te registraste con tal opción, ¿sí?
Ya que tenemos el nombre, entonces debe haber un comité organizador, convoca a hacer una asamblea, y entonces se levanta un acta. En esta asamblea inicial asistieron tales y tales personas, se designaron a los que van a ser los representantes de la cooperativa en el Consejo de Administración, en el Consejo de Vigilancia, y aprobamos estas bases constitutivas. Las bases constitutivas establecen el funcionamiento más preciso de acuerdo a la actividad que va a realizar la cooperativa. ¿Sí? Y esto lo podemos legalizar ante fedatarios públicos. ¿Qué es un fedatario público? Alguien que tiene poder para dar fe de que los actos que hizo la cooperativa de registro están conforme a la ley. Entonces, los fedatarios públicos son el notario y el corredor público. La diferencia entre el notario y el corredor público es que el notario puede dar fe de actos civiles y mercantiles, y el corredor únicamente sobre actos mercantiles. Puede dar fe de actos civiles si está realizado por una sociedad mercantil.